Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Muy bien, perfecto. Sí, Gracias, José. Gracias, Carlos. Milagro, ¿me escucha? Muy bien. Sí, licenciado, le escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muy bien, vamos a empezar la clase haciendo un breve repaso, como es costumbre, de lo que vimos en la clase anterior. Para ello, vamos a solicitarle a Milagro si nos puede recordar un poco lo que vimos. Por supuesto, estuvimos viendo los tipos de dispositivos y las capacidades que tenían uno de ellos. ¿Podría mencionar algunos ejemplos? Quiero ver, por ejemplo, tenemos de los dispositivos, tenemos el Windows 7, estuvimos hablando también del Windows 8 y el Windows 10. Muy bien. José, ¿está en lo correcto, Milagro? Este, Buenas tardes, antemano. Yo es primera clase que recibo. Sí vi la clase que subieron y sí, y por cierto también aparecía uno que se llamaba como Linux, si no me equivoco. Ok, muy bien. Muy bien, pero vamos a aclarar un punto de lo que mencionó Milagro. Y los dispositivos son los objetos o como le quieran llamar ustedes que conectamos a la computadora. Pero los sistemas operativos no son, ¿cómo se llama? Dispositivos. Porque esos son, digamos, más que todo externos. Y en cambio el sistema operativo y todos los demás cosas que nosotros tengamos que ver con el tema pues, prácticamente digital, esos no son de tipo dispositivo, sino que son simplemente que tienen un nombre. ¿Cómo se llamaban, Carlos? eso es el software o el sistema operativo. Correcto, muy bien, Carlos, gracias. Eso se llama software, ¿de acuerdo? Y el software va a ser todos los programas que nosotros cargamos a la computadora, ya sea para el principal que dijimos que era el sistema operativo, pero también habían otros que eran, digamos, un software de aplicación, que quiere decir que son programas que hacen una función en específico. ¿De acuerdo? ¿Qué más vimos, Roberto? Bien, buenas tardes. Buenas Lo que tardes. vimos también fue creo que se está hablando de la clase anterior, de los buscadores y De los los, buscadores, ajá, muy bien. ahí de los, ¿cómo se llama esta aplicación? Se me olvida. Pero sí era donde se utiliza Chrome y todo eso. Vale, vale, el problema de esto de la tecnología y de estar estudiando informática es que es acumulativo, ¿de acuerdo? Entonces los conceptos tienen que ser acumulativos, son conceptos que tienen que ir haciendo parte de ustedes. Y de aquí para allá, esos conceptos ya no tienen que ser, o sea, como de dudar de ellos, sino que tienen que hablar de software, de hardware, tienen que hablar de los sistemas operativos, tienen que hablar, por ejemplo, de los sistemas numéricos. Todas esas cosas tienen que irlas haciendo parte de ustedes. ¿Por qué? Porque como es acumulativo, en algún momento la clase se requiere de esos conceptos y esos conceptos van a seguir saliendo y se les va a seguir consultando. Entonces ya no podemos regresar a la clase, tenemos que aprender a manejarlos. Eh, Otra cosa que vimos era, y eso ya hace creo que como dos clases también, fue que vimos como las partes de la computadora. Milagro, dígame las cuatro partes esenciales de la computadora. Tenemos el monitor, Ujú. ¿Sí? el teclado, ¿Sí? tenemos ¿cómo se llama? La impresora. No, no. Amanda, ayúdele, por favor.
El CPU, CPU, el monitor, monitor, el teclado y el mouse. y el mouse. Esos son los 4 elementos básicos necesarios para tener una computadora. Esos 4 elementos, hasta que ustedes los tienen, entonces dicen que tienen una computadora. De lo contrario, ustedes tienen piezas de computadora, pero no lo tienen completa. Y ustedes pueden, teniendo ya esos 4 elementos, pueden cargar o pueden conectar un montón de otros dispositivos a la computadora, pero ya son adicionales. Por poner el ejemplo, si me apaga el micrófono, Milagro, para que no le haga feedback, por ejemplo, si ustedes tienen una computadora y no tiene bocinas, ¿podré hacer uso de ellas, sí o no, Amanda? Sí, si va a hacer algo que no requiera la bocina, se lo puede hacer. Bueno, Correcto, pienso yo. correcto, muy bien. Y si no tiene micrófono, ¿puede utilizarlo, Roberto? Sí se puede mientras tanto tenga teclado, porque es el teclado y el mouse, porque son las cosas más importantes para ingresar como la información o que si no tiene mouse, no se podría desplazar a ningún lado. Ajá, correcto. Ahí vamos cayendo entonces. Todas esas otras cosas que nosotros le agregamos a la computadora se van añadiendo, pero no son indispensables para el funcionamiento de la misma. Yo puedo tener una computadora y no tengo impresora. Hago los trabajos, los guardo en la computadora, los meto en una memoria y me los llevo a un lugar donde me los puedan imprimir. Pero puedo usar la computadora. Pero ¿y qué tal si tengo la impresora, pero no tengo el monitor? Entonces ahí sí estaría en problemas, porque ¿dónde vería lo que estoy haciendo? No podría visualizarlo. Entonces esos 4 elementos son básicos. 4 elementos de la computadora, eso tienen que manejarlo así rápido, ya sin dudas. Muy bien, ¿qué otra cosa vimos ya al final, Carlos, de la clase? Lo que estábamos viendo también era, al final de la clase, estábamos viendo ya los navegadores y los buscadores. Ah, ok. Muy bien. Amanda, dígame la diferencia entre un buscador y un navegador. Bueno, quiero ver. Un buscador sería, digamos, como una página web o algo así. Y un navegador ah, sería la página en sí. Repítamelo, por favor. No sé si un buscador sería como en sí una página web, digamos Google o algo así. Y un navegador sería quizás una aplicación. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los dos? Ahí los separó, digamos, pero ¿cuál sería la diferencia? Roberto, ayúdele. Que en el navegador usted puede ingresar a más sitios web. En el Y navegador. el Ajá. buscador es en sí el sitio web al que usted quiere visitar. Ok, muy bien. Carlos, ¿algo que quiera agregar a eso? Yo creo que el navegador es un software que en sí tiene y nos muestra páginas web, y el buscador es el que nos permite encontrar en la web las páginas que están alojadas ahí. Correcto, muy bien, ahí estamos. Muy bien. Vamos a definir entonces que el navegador es, o sea, todo lo que dijeron ustedes está bien, pero definiéndolo así más rápido sería que el navegador va a ser una aplicación que nos ayuda a podernos conectar a internet. Y para poder buscar en internet necesitamos un buscador, y es lo que dijo Carlos. Ahí necesitamos un sitio que nos pueda ayudar
a dirigirnos a esos sitios o a esa información que nosotros andamos buscando. No quiere decir que lo que nosotros vayamos a buscar y lo que nosotros encontremos lo vamos a encontrar. Imagínense, andamos buscando un examen y lo vamos a encontrar quizás hasta contestado. No, para nada. Lo que va a pasar ahí es que nosotros tenemos que analizar la información y luego hacer un documento, hacer una tarea que nos están pidiendo, pero a partir de los resultados que nos devuelva un buscador, que puede ser ya lo que ustedes investigaron y que revisé, que me mandaron a la plataforma. Y están todos excelentes. Algunos pusieron más, otros pusieron menos, todos son buenos. Pero ¿de qué depende cuál utilizamos? Eso depende de lo conforme que nosotros estemos. Aquel día estábamos hablando con cuál nos sentimos más a gusto. Unos dijeron que, por ejemplo, para utilizar el buscador, utilizaban un navegador, y que dijeron que algunos se sentían a gusto con Chrome, otros se sentían a gusto con Firefox, y así pueden ir buscando una gama muy grande de navegadores, pero todo va a depender del gusto de ustedes y de las necesidades de ustedes. ¿Por qué digo de las necesidades? Si por ejemplo ustedes estudian en una institución educativa donde les piden que, por ejemplo, el sitio para visitarlo, la plataforma que ellos están utilizando, tienen que utilizar, por ejemplo, Chrome, pues entonces Chrome será el navegador de batalla que ustedes les tocará estar utilizando. Y así hay otras instituciones que piden, por ejemplo, Firefox, que tienen que utilizar los alumnos Firefox. Y así es como se va, digamos, mostrando la necesidad de acuerdo a lo que se les solicita. Vamos a explorar en estos momentos algunos para que vean ustedes cuál es la diferencia. Les voy a compartir la pestaña y me confirman ustedes si la logran visualizar. ¿Lo logran ver? ¿Logran verlo? Sí, se logra ver. Sí. Muy bien, gracias. Vaya, estos son algunos de los buscadores que me compartieron. No sé si ya, me imagino que es el más común, el que ya hemos utilizado la mayoría, que se llama Google. Ustedes digitan en el navegador www.google.com, les aparece una barra para poder buscar y ahí colocan lo que quieren buscar y ya les da los resultados. Si ustedes han sido un poco curiosos, cuando buscan, les va a aparecer en la parte justo arriba de donde están los resultados, el tiempo y la cantidad de resultados que encontró de lo que ustedes le pidieron que buscar. No sé si ya han visto eso. La verdad no. No. Vale. De ahora en adelante revisen. Ustedes se van a Google y le ponen ahí, por ejemplo, cómo elaborar pizza, por ejemplo. Le dan buscar y ahí justo abajo de donde aparecen los resultados les va a aparecer el tiempo que se tardó y la cantidad de resultados que encontró. Todos esos son datos importantes que ustedes podrían ir haciendo como una comparación de cuánto se tarda, cuántos resultados dio uno y cuántos dio el otro. El Bing, en el caso número 2, es de Microsoft. Por eso es que viene pegado al navegador Edge que tenemos ahora, porque es el que trae por defecto. Así como Chrome, que es de Google, tiene su propio buscador que se llama google.com, también Bing tiene su propio navegador que se llama Edge. En el caso de DuckDuckGo es algo nuevo y se supone que le iba a hacer la competencia a Google, pero llegó a buenos números, pero como que ha venido bajando. No ha logrado despegar tanto como lo esperaban. Ahora, en el caso de Yahoo, el servicio de Yahoo también tiene un buen buscador. De hecho, es uno de los más viejitos que hay. Pero también Yahoo tiene un servicio de correo electrónico. Por eso es que se hizo bastante popular, porque antes, cuando empezaron los servicios de correo electrónico,
Yahoo, digamos, fue como uno de los pioneros que empezó con eso. Luego agregaron un buscador y así es como ha ido progresando también. Hasta la fecha creo que es de los pocos que ha logrado sobrevivir, la verdad. Porque de ahí los demás que están de esa época, había uno que se llamaba, no sé si lo encontraron ahí en lo que anduvieron buscando, que se llamaba Altavista. No sé si lo encontraron ustedes, por ejemplo, Carlos. Carlos, ¿encontraron ese, por ejemplo, o vieron por ahí? No, la verdad no, ingeniero. Es que ayer fui a la unidad de salud porque la verdad tenía síntomas de dengue y ayer no me conecté en ninguna red social en todo el día. Muy bien. Y ya ahora ya me siento un poco mejor, pero en sí todavía me siento un poco mal. Ok. Bueno, entonces vamos a evitarle que participe para que no se ponga tan mal. En el caso, por ejemplo, Roberto, Sí, a mí sí me pareció, pero no lo puse. ¿cuál? El Delta Vista. Sí, Ok. Si se puede acercar un poquito más al micrófono cuando habla, porfa, para escucharle bien. Este es uno de los más viejitos que hay y de hecho se esperaba de que iba a sobrevivir a todas las, digamos, evoluciones que hubieron, pero ha ido decayendo, entonces ha sido uno de los que ya casi está por morir. Luego tenemos otro que se llama de los de los navegadores. En este caso creo que aquí creo que se equivocaron o creo que pusieron Yandex como buscador, pero Yandex también es un navegador y es un navegador muy bueno, es muy seguro, pero sí, sí es importante que ustedes tomen en cuenta, por ejemplo, pero sí es importante que ustedes tomen en cuenta que Yandex también es un navegador. Luego tenemos YouTube. No, YouTube no podría entrar como un buscador porque en realidad, por ejemplo, si yo busco una palabra en específico en YouTube, pues me va a mandar videos sobre esa cosa, pero información así textual no. Entonces eso sí quizás la podríamos ir descartando. YouTube, claro que es un buscador, pero entra en otra categoría, es un buscador de videos, de contenido multimedia. En el caso, el 8, Wikipedia es una de las, digamos, enciclopedias más grandes que hay. Mucho se habla de él, que no es tan fiable la información y todo, porque pues todos tenemos acceso a ello y todos podemos de alguna manera editar la información. Un buscador que miro que ha faltado allí, que miro que también es algo utilizado, es Startpage. Star, Star, Startpage, Startpage. o sea, Startpage. Ajá, correcto. Como les decía, hay una infinidad de ellos. Lo que sucede es que algunos, como se hacen más populares, entonces son los que tenemos nosotros como más a la mano en descargar. Por ejemplo, uno instala el sistema operativo y ¿qué es lo primero que hace? Instalar Chrome es lo primero y ya trae Edge ahí instalado el sistema operativo. Pero como nos sentimos tan cómodos con Chrome, que lo primero que hacemos es recurrir a él. Entonces es cuestión un poco de gustos también. Muy bien, luego tenemos el Baidu. Este sí es un poco nuevo para mí, no lo he utilizado. Ask sí ya lo he utilizado. Es bastante común también, bastante popular. Pero lo importante aquí es lo siguiente, que quiero que entiendan cuál es la diferencia entre el buscador y el navegador. Insisto sobre esto porque este es un tema muy recurrente que créanme que hasta la gente que ha estudiado sobre los temas le cuesta todavía y los confunde. Les voy a poner el ejemplo,
por ejemplo, el teléfono que ustedes manejan ahorita, si es un Android o el que sea, tiene un sistema operativo. Si es Android, por ejemplo, el sistema operativo es de Google. Cuando ustedes buscan información, utilizan un buscador que es de Google, que se llama google.com. Pero también trae una aplicación que se llama Chrome, y eso la utilizan ustedes para poder navegar en Internet. Entonces, así es como va funcionando la diferencia, o se van acoplando los conceptos de una manera que podamos entender cuál es la diferencia entre el buscador y cuál es lo que lo caracteriza al navegador. Por ejemplo, aquí tenemos estos que son como los más populares, digamos. Y si ustedes se fijan en esta parte, digamos que el grado de popularidad que tiene es esto, pero también son vulnerables. Lo que aparece en rojo significa que es muy vulnerable. Obviamente hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el caso del Chrome, a mayor popularidad, pues también significa que está más expuesto porque lo visitan más gente, lo utilizan más gente, entonces hay más vulnerabilidades en él. Por eso es que está esa pequeña tabla ahí, y ustedes se fijan, el que está bastante utilizado también es el Explorer, que ahora es el Edge, que dijimos en la clase anterior. ¿Queda claro ese tema? ¿No hay preguntas sobre el tema? ¿Me las hacen ahorita antes de pasar a otro? No, todo está claro. Claro, muy bien. Amanda. Bueno, por el momento no, yo solamente necesito ver la clase anterior, ya que no pude estar y todavía no. Es que mi internet no cargaba, entonces no he logrado ver la clase el día miércoles. Pero de lo que hablamos ahorita, en diferenciar uno del otro, lo entiendo. Sí, yo lo que yo noté es que un navegador, digamos, sería la aplicación que nos ayuda a buscar en internet. No. No. O sea, Entonces es el buscador. Ay, mi es chibolé, ya me enredé y el todo. buscador es de una página, como dijo Carlos. Nada más escribe, por ejemplo, Entonces se ven meter las cosas. www.google.com. Pero ¿a dónde lo va a escribir? ¿A dónde lo escribiría? Ese, por ejemplo. En el buscador. En el navegador, podría ser Chrome, podría ser Firefox, podría ser Edge, podría ser Safari, Vivaldi, Brave, un montón que hay. Pero igual, revise la clase, como dice usted, para tener un poco más claridad sobre el tema. Sí, eso voy a hacer. Muy bien, vamos a pasar entonces a otro tema, y ese es el tema de la generación de las computadoras. Esto es importante también porque es parte, dígame. Licenciado, disculpe que le interrumpa. Fíjese que con respecto a la tarea que dejó, yo elaboré la tarea, pero allí no me daba espacio como para podérsela enviar a usted. No sé si porque usted no había habilitado el momento, no sé por qué, pero sí hice la tarea. ¿A dónde? La tarea que nos había dejado de los buscadores Ajá, pero ¿a dónde no encontró habilitado? en la plataforma. No se ha habilitado nada, solo era un mensajito que me iban a mandar. Pero allí en el grupo, porque yo su privado no lo tengo. ¿Perdón? Solo tengo nada más en el del grupo. El grupo nada más tengo como contacto para enviarla. No, O es en que las comentarios se tareas, le dio enviar. le voy a explicar. Las tareas se envían a la plataforma, se envían en la parte o la sección, en este caso particular, estoy hablando porque las tareas las vamos a mandar en otra parte, que si ya vieron los videos que les he puesto ahí, ya más o menos entienden. Pero en este caso, la tarea que les había dejado yo me la tienen que mandar por un mensaje. Hay una sección ahí en la plataforma que dice mensajes, le dan ahí, buscan el contacto donde dice centro de formación, lo eligen y ya envían el mensaje, ya me envían un mensaje con la tarea que les había pedido. Pero es una tarea simplemente de la clase, no es una tarea evaluada, así que no tengan pena. Ah, bueno, de acuerdo, Lee. Muy bien, les decía que las generaciones de las computadoras es importante que nosotros conozcamos también porque es parte de la evolución que han venido también con el sistema operativo, porque dependiendo los sistemas operativos también han venido evolucionando las computadoras junto con ellas.
Por ejemplo, aquí hablamos, dice que las computadoras de hoy en día están invadiendo casi todos los oficios y trabajos del hombre, ya que es una herramienta muy útil, el cual nos facilita hacer más rápido cualquier trabajo. Hasta la fecha, ustedes sabrán que no hay, digamos, un servicio actualmente que no esté directamente o indirectamente involucrado el tema de la tecnología o la informática. Porque, y de hecho los que no están, que ya son escasos, siempre se busca que puedan llegar a esa parte, que puedan llegarse a ser, digamos, digitalizados los servicios. Muestra de eso es que las bibliotecas, por ejemplo, se están, o las que no eran digitales, se están digitalizando para que también pueda pasar esos servicios ahí. La generación de las computadoras han tenido grandes avances con respecto a los procesadores de las informaciones que hay, a la cantidad y a la rapidez con la que calculan esa información, y todo eso ha venido evolucionando con respecto a las capacidades que ha tenido para poder ir manipulando la información. Por ejemplo, si hablamos de la computadora como tal, hay un concepto sencillo acá que dice que es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Fíjense, una máquina electrónica que recibe y procesa datos. ¿Alguien tiene una idea de qué es dato? ¿Amanda? Quizás sería la información. Y entonces, ¿cuál es el dato? Póngame un ejemplo para más o menos. No sé si sería lo que nosotros, digamos, la información que, como la computadora en sí es la que va a almacenar nuestra información. No sé si sería eso. Más o menos. Roberto. Como dice que procesa los datos, sería como, digamos, si yo quiero hacer una cosa, yo trato como de digitar en la computadora para que ella lo procese y trate de encontrar lo que yo quiero. Regáleme un ejemplo. No sé, creo que de la clase pasada que se habló del binario, del código binario, como que la computadora como que uno no ve lo que hace, pero sí ya se ve los resultados de lo que se obtiene al uno haber ingresado. Muy bien. Carlos. Carlos. Podría ser un texto. Perdón. No, Podría no sé. ser un texto. Podría ser un texto. Un dato podría ser un texto. Regálame un ejemplo. Un mensaje, una foto. Ajá, muy bien. Muy bien. Carlos. Según recuerdo, cuando recibí informática parece que los datos son como las cifras, letras o palabras. ¿Podría darme un ejemplo para poder diferenciar el dato y la información? Es que la información creo que es como la información o como un dato concreto que se sabe sobre algunos hechos, digamos, y los datos son como, es como una representación simbólica, por así decirlo. Bienvenido, Noé. ¿Nos puede regalar, por ejemplo, alguna idea que tenga usted de qué es un dato? Buenas tardes, profesor. Allí vamos incorporándonos, ya que andamos trabajando y a la vez estamos un poquito pendientes de su clase. Ajá, muy bien. Gracias por incorporarse. ¿Nos puede regalar más o menos una idea que tenga usted que es un dato? Ahí en su trabajo ocupan bastante, me imagino.
Un dato es una información, algo que se guarda. Muy bien, gracias. Vale, les voy a explicar. La mayoría está un poco errado con el tema de los conceptos. Lo vamos a aclarar desde ya porque la computadora pues prácticamente a eso se dedica. Un dato, digamos que está en bruto, o sea, es mucho, pero mucho concepto, mucho, ¿qué les puedo decir? Imagínense, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas habrán aquí en El Salvador? Don José. Millones, Millones. ¿Cuántos millones? Pongámosle un número. pongámosle 11 millones. 11 millones, muy bien. En El Salvador digamos que hay 11 millones. Entre esos 11 millones, nosotros tenemos que hay niños, que hay adolescentes, que hay mujeres, que hay ancianos, que hay personas con, ¿cómo se llama? Enfermedades crónicas, con discapacidades, etc. Entonces, esos son datos porque están en bruto. O sea, así se le conoce, así es el término, bruto, porque quiere decir que no está procesada esa información. Pero si a mí me dan la base de datos de 12 millones de personas y me dicen, mire ingeniero, yo necesito que me haga una tabla y me diga cuántas de las personas que existen en El Salvador están comprendidas entre 10 y 60 años. Y tengo que hacer una tabla que me arroje esos datos. ¿Y qué necesita la tabla? Mire, yo solo necesito que me ponga la fecha de nacimiento, que me ponga los nombres completos y a un ladito que me coloque el año, o sea, que cuántos años tiene. Eso es todo. Eso es información. ¿De acuerdo? Porque la información ya es lo que está procesado. Y los datos son todos esa, digamos, siempre le podríamos llamar información, pero es información en bruto. No está procesada. Ya la información que nosotros presentamos en una exposición, por ejemplo, eso es lo que ya se procesó, que ya investigó, y esa es información. Pero mientras, son datos. Por ejemplo, si yo les dejo una tarea ahorita a ustedes y les digo, vaya, miren, necesito que me vaya y me investigue cuántas computadoras hay en El Salvador, por ponerles un ejemplo. Ustedes van a encontrar una gran cantidad de datos en bruto. Pero como ustedes no me pueden traer los miles y millones de datos que van a encontrar, pues, me van a traer a lo mucho 10 páginas. Entonces, eso que ustedes traen, esa se llama información. Porque esa ya la procesaron, ya la analizaron y ya me devuelve un resultado que me va a poder servir. En el caso de las empresas, por ejemplo, la información para las empresas es lo más importante. ¿Por qué? Porque esa información en bruto de los socios, de los empleados, de toda la gente que esté ahí, contiene demasiada información que más tarde le puede servir, por ejemplo, a la toma de decisiones para una área gerencial o para el jefe, el dueño, qué sé yo. Imagínense que, por ejemplo, hay una área y ven que de repente no están atendiendo como debe ser. Y entonces no es que se va a ir a preguntarle a toda la gente, mire, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no lo atienden? ¿Y cuánto se tardaron en atenderlo? Y todas esas cosas. No. La gente que está ya en un nivel muy alto con estos temas, lo que hace es que va y pide una información o una tablita y dice, mire, ¿cuánto se tarda el empleado tal en atender tantas personas? Ah, se tarda tanto. Ajá, ¿y cuántos empleados tenemos? Uno. Ah, entonces hay que poner otro para que pueda dividir ese tiempo y poder atender a la gente lo más rápido que pueda. Eso que estamos haciendo ahí es la toma de decisiones basado en información. Los datos no le servían a él le servía la información. Y eso nos pasa, bueno, ya don Noé que dijo que anda trabajando y todo eso, a él me imagino que igual le pasa, o a todos los que trabajamos, que al jefe no le importa todos los datos que usted tenga, cuántas tablas le tocó sacar. Imagine que le puedan hacer una encuesta, por ejemplo, a usted.
O sea, a la persona no le importa, al jefe o a quien le pidió los datos no le importa si cuando usted llegó al cantón a hacer la encuesta lo iba a atropellar un carro, lo iba a morder un perro, eso no le importa. Y para usted sí son datos, porque puede ser, o si es una zona peligrosa, esos son datos para usted importantes. Pero al jefe no le importa eso. ¿Qué es lo que necesita él? La información. A él le importan cuántas personas, por ejemplo, usan celular en ese cantón. ¿Por qué? Porque van a ir a poner una antena y quieren saber cuánta gente va a haber beneficiada, por poner un ejemplo. Y eso es todo. Entonces, eso es la información. Son todos esos datos, pero procesados. Entonces, la computadora se encarga de procesar todos esos datos y convertirlos en información útil para nosotros. ¿De qué va a depender el procesamiento que haga la computadora? Eso va a depender de la capacidad de análisis que tenga usted. Si usted no sabe analizar la información, pues obviamente va a poner datos que de repente le van a devolver información que no es la adecuada. Entonces, por eso es importante también saber manejar la información a la hora de nosotros hacer una exposición, etcétera. Porque si nosotros ponemos en las diapositivas o ponemos en la presentación de cualquier tipo que usted haga información errónea, pues hay que hacer un análisis, porque puede ser que los datos que a usted le pasaron los procesó mal. Hizo mal un cálculo y de repente parecieron que eran 20.000 personas cuando tal vez eran 2.000 personas. Un número puede hacer ahí la diferencia. Entonces hay que tener cuidado con eso, y eso es exactamente a lo que se dedica la computadora: procesar datos y convertirlos en información. ¿De qué va a depender eso? Va a depender no de la computadora, y ahí es donde cometemos el grave error, que empezamos a echarle la culpa a los equipos. Ay, que la computadora. No, es culpa suya. Usted metió mal el dato. Si está haciendo una suma y se equivocó, la computadora no se equivocó. Si usted le dice que multiplique 2 por 2, le va a devolver el resultado de lo que usted le digitó. Entonces hay que asumir también nosotros los problemas que hemos cometido con respecto al proceso de los datos. Entonces eso es una computadora, para que vaya quedando claro cómo funciona. Ahora, ¿han evolucionado las computadoras? Sí, más o menos así. No sé si alcanzan a ver la imagen. Sí, alcanza a ver. Más o menos así de raras, feas eran las computadoras, pero en aquel tiempo tener una de estas pues no era muy común para todos, ¿verdad? Era gente privilegiada la que tenía, porque tenía bastante dinero para poder obtener una de estas. Y ya se fijaron que eran un poco robustas de veras. Luego, si ustedes se fijan, aquí tenemos una computadora un poquito más grande, y si comparamos esta con esta, pues me quedo con la anterior, y a pesar de que esta hacía quizás, por decir que era más grande, pues uno podría decir que hacía más cálculos, pero no. Ya en esta, digamos, ya estaba encapsulada toda el procesamiento para poder devolver aún más resultados que esta que estaba aquí. Luego dice que abarcaban mucho espacio y no podían realizar muchas operaciones aritméticas, las que hoy en día es lo contrario. O sea, usted agarra su teléfono y empieza a hacer cuentas ahí, y antes tenía que tener un aparato como el que vemos aquí en pantalla para poder hacer esos cálculos. Aquí tenemos una más grande, miren. ¿Le alcanzan a ver? Sí, lo grabé. Sí se ve, ok. Vale, fíjense, estas eran máquinas enormes y procesaban. ¿Cómo procesaban? Bueno, contrataban personas, operadores, que prácticamente tenían que andar conectando un circuito con otro para poder generar, digamos, la respuesta. O sea, por aquí uno conectaba, se iba para el otro lado, conectaba acá, y por el otro lado estaba otra área donde estaban los resultados. Entonces, había mucha gente operando, pero también el problema era el tamaño. Ustedes se fijan, eran de gran volumen. ¿Cuáles eran las características principales? Eran válvulas electrónicas, ya lo vieron ustedes, que eran, todos estos eran los bulbos. Y se construyó, dice, el ordenador ENIAC de 30 toneladas. Imagínense, eso es mucho peso. El alto consumo de energía, por eso no lo podía tener alguien en su hogar, porque no podía pagar, no podía costearse el consumo de energía.
El almacenamiento de información en tambor magnético interior era como, digamos ahora, los discos duros, solo que en esos tiempos eran ya más o menos, más adelante les voy a enseñar cómo funcionaba. Luego estaba, que también estaban en lenguaje de máquina. ¿Cuál era el lenguaje de máquina? Era el lenguaje binario. El lenguaje binario, perfecto. Que el día dijimos, ¿verdad? Que para que podernos comunicar con ellas, ellos hacen una conversión, pero el lenguaje de ellos es lenguaje de máquina y se llama binario. Muy bien, luego teníamos la generación de tubos al vacío. Esa es la primera generación, ¿de acuerdo? O sea, si yo pregunto en el examen, ¿cuál era la primera generación de computadoras? Generación de tubos al vacío, así se llamaba. Y más o menos tenía una estructura como esto. Terrible. Se quemaba una tipo bombilla de estos, que eran como unos transistores, que aquí no habían todavía. Pues había que cambiar todo esto y tenían que ir haciendo pruebas para ver si funcionaba o no funcionaba. Era prácticamente a prueba y error. No había con certeza, como ahora que ponen un escáner a los aparatos y ya les detecta dónde está la falla. En ese tiempo era todo prácticamente manual. Entonces, luego viene la segunda generación, que desapareció de 1959 al 64, y aquí ya se hablaba de los transistores. No sé si alguna vez han destapado ustedes algún radio o algún aparato y van a encontrar unas que parecen como si fueran barrilitos ahí en la placa. No sé si los han visto. Sí, yo sí los miro cada rato, con mi papá repara televisores y todas esas cosas. Ah, qué genial. Bueno, entonces él ha de tener mucho. Sí, tiene bastante. Ok, y hay de diferentes tamaños, formas, etcétera. ¿Alguien más ha visto esto? Roberto, por ejemplo. Sí, ya los he visto también. Amanda. Sí, también. Muy bien. Vale. Esos que en esta época aparecían aquí, digamos, era como una gran novedad porque no existían. Ahora nosotros ahí dejamos tiradas las cositas esas y no les prestamos atención, pero en ese tiempo era como wow. Algunas características de esta generación es que usaban transistores para procesar la información. Los transistores eran más rápidos, obviamente, que aquellos grandotes. Eran pequeños y más confiables que los tubos al vacío, porque si los tubos al vacío, no sé si los tubos al vacío eran más o menos, han visto por ejemplo esas, bueno, nosotros candelas le llamamos, que son las incandescentes que nos sirven para dar luz. Esas traen un tubo, no sé si lo han visto o usan ustedes de esas. Ajá. Sí. Ok, de esas, hagan de cuenta que habían miles conectadas y eso generaban lo que eran los tubos al vacío. Pero ya para esta segunda generación, ya esa tecnología no era tan confiable y por eso es que aparecieron los transistores. Se podían acomodar, dice, en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío y mucho más. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones que producían gran cantidad de calor y eran sumamente lentos. O sea, también tenían problemas, no eran del todo buenos, pero ya había un avance. Si comparamos esto con esto, ya se nota una gran diferencia muy marcada. Luego tenemos las características principales, una que eran transistores, el componente principal, y es un pequeño trozo semiconductor, que es más o menos lo que aparecen en la imagen. 2, disminución del tamaño, fue otra característica muy notoria. 3, disminución del consumo y la producción de calor. O sea, ese problema que se dio en la primera generación era un problema grande, porque pues no podía estar en cualquier lugar porque tenía que tener un sistema de refrigeración o no sé, otro sistema de poder enfriar todo ese calor que emanaba de ellas. 4, su facilidad al alcance de metas imaginables en los tubos al vacío, sí, cambió totalmente. 5, mayor rapidez a las velocidades de los datos, era un poquito más rápido. Y 6, la memoria interna de los núcleos, quiere decir que la memoria iba evolucionando junto con ellos. Luego tenemos la tercera generación, que esta fue del 64 al 70, y comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió
abaratar costos al tiempo que se aumentaba la cantidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. Esto que estamos viendo acá de los circuitos integrados, cuando ustedes, si alguna vez tienen oportunidad, pueden desarmar un aparato electrónico, van a encontrar una placa que tiene color, casi siempre tiene color verde, y hay unas que se le conocen como pistas y que son de color oro. Entonces más o menos ahí esas pistas que nosotros encontramos en esas placas es por donde fluye la información. Pero en este caso de los circuitos integrados, la idea del circuito integrado era que, si ustedes ven, estos que están acá estaban como, los ponían como de forma desordenada. Si hacemos un balance de aquí, miren, era como más desordenado todo, luego pasó a esto más pequeño, pero se necesitaba un espacio o algo donde nosotros pudiéramos conectar todos los aparatos y quedaran organizados. Y así fue como nació el circuito integrado. El circuito integrado agrupa a todos estos transistores y a todos los condensadores y cualquier otro medio que le quisieran conectar, pero de una forma ordenada y en un solo espacio. Por eso es que cuando a ustedes se les arruina el televisor, de los viejitos, porque ya los nuevos sí son un poquito más, digamos, modernos, pero aún siempre traen eso. Si ustedes sacan la placa, van a encontrar una placa grande o pequeña, dependiendo del tamaño del televisor, de color verde, y van a encontrar un montón de barrilitos, le llama la gente ahí, pero son los transistores o los condensadores que están conectados a él. Y esa placa verde que ustedes encuentran le van a llamar circuito integrado, y eso apareció en la tercera generación de las computadoras. Muy bien, luego en este caso teníamos las características de esta generación. Uno, que había un circuito integrado que hacía más pequeño todo, menor consumo de energía, la reducción de espacio. Obviamente tener una placa de las que estamos hablando, tener un monstruo como el que vimos en la primera, es un cambio abismal. El teleproceso, o sea, un proceso más eficiente, la multiprogramación, la renovación de periféricos. Podía, por ejemplo, cambiar un condensador que se había quemado de forma más fácil, poder identificar cuál se había quemado, cambiarlo y seguir funcionando. La instrumentación del sistema, la compatibilidad, ya se podían, conectar otros dispositivos que ya no generaban tanta incompatibilidad como los anteriores, y la aplicación de las aplicaciones. O sea, ya podía usted empezar a inventar aquí con estos circuitos integrados para poderlos programar. Y a partir de acá es donde aparece la mini computadora. Y aquí, por ejemplo, aparece lo que se conoció como la IBM 360. Y estos, digamos, fueron como las primeras computadoras. Ustedes se fijan, es un poco extraño la forma que tienen. De hecho, hay algo característico ahí que creo que hace falta. ¿Qué es? ¿Qué ven ustedes que le hace falta? Un teclado. Un teclado, muy bien. ¿Qué más? José Escobar. Quizás sería la pantalla en donde me va a mostrar, bueno, donde debería de mostrar la información. No le entendí, hermano. ¿Qué me decía? Amanda, si nos puede repetir. Bueno, quizás sería la pantalla en donde me va a mostrar la información, porque yo lo que Muy bien, muy bien. son un montón de, como que fueran botones, o no sé si veo bien o no. Muy bien, correcto. No había un espacio donde poder visualizar la información, porque todo era como impreso. Entonces usted hacía un cálculo y le sacaba un papelito y ya estaba. Esa era la forma de visualizar la información. Entonces, así es como hemos venido evolucionando. Así que cuando ustedes renieguen de la que tienen en su casa, pues solo vean estas imágenes y ya no se enojen tanto. Tienen una pues mucho más moderna que estas que tenemos ahora.
Luego viene la cuarta generación que va del 71 al 83, ya nos vamos acercando a las últimas. Y esta fase fue caracterizada por la integración de componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador. ¿Y cuál es el microprocesador? Son estos, miren, son estos. ¿Y estos a dónde están? Estos van incrustados en la placa madre o la motherboard, así se le conoce, que es un circuito integrado que tiene la computadora adentro. O sea, dentro del que nosotros llamamos CPU, en realidad le llamamos case porque es como un cajoncito, lo abrimos y ahí vamos a encontrar un circuito integrado, así verde con sus cosas. Y en ese circuito integrado vamos a encontrar estos dispositivos que se llamaban o se llaman hasta la fecha microprocesador. Y gracias al microprocesador es como que ha sido el boom de la evolución de las computadoras, porque los microprocesadores lo que ayudó fue a poder procesar la información de forma eficiente y que también pudiera, digamos, incrementar la cantidad de operaciones que se siguen. Antes las computadoras solo podían sumar, solo podían restar y no podían hacer otra operación. Y ahora cuántas cosas no podemos hacer en ello. Y todo eso se dio gracias a estos, a esa evolución que ha venido sucediendo, pero también gracias a los microprocesadores que han evolucionado y siguen evolucionando hasta la fecha. Luego tenemos la quinta generación de las computadoras, que fue del 84 al 89, que digamos que es lo que comúnmente llamamos la PC. PC significa Personal Computer, por eso es que de repente, mire cómo está su PC, está bien, le pueden decir a usted, entonces le están diciendo su computadora. Tal cual como la conocemos en la actualidad, IBM presenta su primera computadora personal y revoluciona el sector informático totalmente. Obviamente estas computadoras que están aquí son más recientes, pues no son esas, pero si ustedes se fijan, hay diferentes estilos, diseños, etc. En vista de la acelerada marcha de la microtecnología o electrónica, dice la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que yo les estaba diciendo? Que de repente la computadora ha venido evolucionando y el software le ha tocado ir a la par y muchas veces evolucionan de forma diferente, porque evoluciona más uno y el otro se queda. Les voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, el sistema operativo Windows 10 evolucionó, o sea, se cambió, pasó al 10, pero las máquinas que se quedaban ahora trabadas o lentas, como le llamamos nosotros, es porque las computadoras no lograron evolucionar cuando se actualizó el sistema operativo Windows 10. Por eso es que de repente cuando nosotros tenemos Windows 10 se pone un poco lenta la máquina y aunque tiene buenas características y todo, pero porque no es de una generación de la cual su computadora puede estar como un poco, digamos, familiarizada con el software que es el sistema operativo Windows 10 y así Windows 11, etc. Mientras que las computadoras que se compraron hace 2, 3 años, esas computadoras pues funciona perfectamente el sistema operativo y no da ningún problema. Pero esa evolución, por eso les digo, a veces se queda uno, a veces se queda el otro, pero tienen que ir evolucionando de forma conjunta, porque si no, de alguna manera, pues nos toca que guardar el equipo y ver si conseguimos otro, porque ya no funciona. Muestra de eso es que en el Windows 11, que es el que anda por ahí ahorita, cuando lo quieran instalar ustedes y si su máquina es un poco viejita, les va a mandar un mensaje y les va a decir que no es compatible. Eso quiere decir que cuando o hasta que compren una computadora más actualizada, más nueva, de otras generaciones, entonces en automático ni siquiera quizás le tengan que instalar, ya lo va a traer instalado el Windows 11. Pero esa es como esta evolución que ha venido generando entre el software y el hardware. Ahora, la sexta generación va desde el 99 hasta la fecha, y pues prácticamente esta
digamos, evolución de las máquinas. Quizás hasta la fecha todavía sigue evolucionando. Si ustedes buscan información de esto de las generaciones, van a encontrar que no son 6 generaciones, unos hablan que son 8 generaciones, y así van a encontrar un montón de información, pero entiendan una cosa, la que ahorita podríamos decir que es la sexta generación, la quinta generación, ya dijimos, podríamos decir que la cuarta generación, o llega hasta aquí, que se llama microprocesador, pero la quinta y sexta generación, pues prácticamente va a ser lo que se le conoce como inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es, por ejemplo, muestra de ello, su teléfono, su smartphone, que puede hacer cosas que de repente a usted le asombran, pero es porque los sistemas operativos están constantemente aprendiendo del usuario, o sea, de usted, y así van evolucionando. Otra cosa es el tema de la robótica, domótica, todo eso viene en esta quinta y sexta generación. No dudo que en un futuro no muy lejano tengamos, por ejemplo, en nuestra casa un robot que nos haga la limpieza o que nos haga los mandados, o tengamos una mascota que sea un robot. Y por muy revolucionado que escuchen ahorita esos conceptos, pero ya verán que no tardará mucho en que pase eso. Entonces, prácticamente dejémoslo ahí en la quinta y sexta generación, que va a ser el tema de la inteligencia artificial, y espero pues, lograr ver alguna de esas cosas, o esperemos todos ver alguna de esas cosas, ¿verdad? Y si no, pues otra generación, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta acá con la clase. Espero hasta ahorita hayan entendido los conceptos que vamos hablando, y vamos a continuar obviamente en la próxima para terminar la presentación. Y de igual forma quiero que estén pendientes de la plataforma. Les voy a compartir esta clase grabada también, pero también les voy a compartir otros datos, otra información. También estén pendientes de la plataforma, y quizás ya para ir cerrando aquí con el tema de la clase, solo les quiero recomendar dos cosas. Uno es que la plataforma que se llama Edmodo, y que ustedes la tienen instalada en su teléfono, me imagino, no se desconecten de ella, siempre manténganla. Por ejemplo, si quiero darle, de hecho para la otra semana les vamos a dar alguna información, se lo vamos a hacer por medio de la plataforma, y sería interesante que ustedes estén pendientes de la plataforma y váyanse desconectando del WhatsApp. Insisto con el tema del WhatsApp, el WhatsApp no es para recibir clases, no es para mandar tareas, y mucho menos para estar pendientes de que si va a haber una tarea o algo, no. Todas esas cosas se van a cargar en la plataforma, y ahí me gustaría que las siguieran viendo, y que cuando vean una notificación o vean algo, una publicación, pues la comenten y digan, miren, yo ya vi, he enterado, no sé, cualquier cosa, dejen un emoji ahí, lo que quieran. Pero esa es la forma de que nosotros nos cercioramos de que ustedes están viendo el contenido. Y lo otro es también con el tema del enlace para conectarnos a la clase. Creo que este día fue la última vez que se lo voy a compartir en WhatsApp, y se lo voy a compartir en la plataforma como debe de ser, y desde la plataforma ustedes lo likean ahí, le dan un clic o lo que sea desde donde estén conectando para poder entrar, y ya no en el WhatsApp, para podernos ir desligando del WhatsApp, porque el WhatsApp, insisto, si no después se les va a hacer como, no van a lograr discernir una cosa de la otra, y de repente van a esperar que la clase les llegue por WhatsApp, que la tarea la van a recibir que la van a enviar por WhatsApp, y no, eso no funciona así. Solo quería aclararles esa parte para que ustedes estén enterados, y si tienen preguntas, pues tengo un minuto, así que háganlo. Tal vez tú, perdón, allí. Fíjese que, vaya, en el caso que nosotros trabajamos, a veces, como dijo ahí el compañero, los hacemos a un lado por ahí, buscamos una parte segura, pues, y allí tratamos de escuchar la clase, ¿verdad? No es que realmente todo el tiempo tenemos el tiempo disponible para sentarnos a la par de un computador y poder hacer todo lo que usted nos indique, ¿verdad? Sino que yo siento que nosotros que tenemos un rol, que trabajamos, nos cuesta bastante, porque se nos hace bien difícil
como les repito, estar sentados ahí a la par de un computador y poder hacer las cosas como ustedes realmente las quieren que se hagan. Esa es mi duda nada más. Gracias. Vale, le voy a contestar, mi amiga. Vale, para empezar, quiero que entiendan lo que yo acabo de decir. Yo lo que dije es de que se tienen que estar conectando, no importa por el medio que ustedes quieran, en el teléfono, en la computadora, pero tienen que estarlo haciendo desde la plataforma. Si ustedes no pueden estar en la clase, no hay ningún problema. Yo les voy a dejar grabada la clase y se la voy a colgar en la plataforma. Eso no hay ningún problema. ¿De dónde ustedes se van a conectar para ver la clase? No hay problema, donde ustedes quieran. Solo que tengan en cuenta una cosa. Las tareas que les van a quedar les va a tocar recurrir a la computadora, porque las tareas que les voy a dejar van a ser elaboradas en la computadora, eso sí. Pero en el tema de recibir las clases, ustedes no tengan pena, pueden recibirlo en lo que ustedes quieran. Solo les estoy notificando de que el enlace ya no va a estar en el WhatsApp, sino que va a estar en la plataforma. A ese punto me refería, Eli, a ese punto, porque vaya, nosotros por WhatsApp sabemos que nos cae la notificación, la vemos y ya estamos pendientes de la clase. Pero si en este caso yo, por ejemplo, ando trabajando, no voy a poder tal vez conectarme. ¿Por qué no? Porque a veces la señal va primero el lugar donde a veces nos encontramos, que la señal nos falla y a muchos compañeros, mire, están todavía que no se pudieron conectar en esta clase, ¿verdad? Según comentarios que estaba viendo yo por ahí, bueno, en lo personal. Le voy a explicar. Lo que sucede es que la clase o el enlace, eso no tiene nada que ver con WhatsApp o con la notificación. La clase o las clases para ustedes que son el grupo, ¿qué grupo son ustedes? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué Grupo 4, grupo 4. Correcto. Ustedes son el grupo 4. Y el grupo 4 va a tener las clases de 1:20 a 2:20, miércoles y viernes. ¿De acuerdo? Entonces, esos días usted no tiene que dudar ni a milagro, simplemente váyase a meter a la 1 ahí en la plataforma, a Edmodo que tiene instalado en el teléfono y ahí va a encontrar el enlace. O sea, no tiene que ver ninguna notificación ni nada, no se preocupe. Gracias. Lick, yo creo que la compañera no está familiarizada quizás con la aplicación, pero lo mismo es notificar a la hora de que algún mensaje o una dirección. Sí, quizás eso tiene razón usted, don Noé. Lo que sucede es que tienen que instalar la aplicación en el teléfono y como usted dice, siempre cae la notificación. Pero si un dado caso, porque también a veces desactivan las notificaciones, ustedes entren a Edmodo y ahí van a encontrar el enlace. Revisen las clases, revisen todo lo que puedan. Si tienen dudas, háganmelas llegar, no tengan pena. Yo no les prometo que les voy a contestar al segundito, pero les prometo que les voy a contestar. Entonces, pero sí necesito una participación más activa en ese sentido, porque, por ejemplo, don Noé, José, y creo que Milagro ya se retiró, pero todos los que estén en una labor, en este momento, a la hora de recibir la clase, no tengan pena. Si, por ejemplo, usted ahí en el chat me puede escribir, mire, estoy trabajando. No hay problema, yo no los voy a invitar a que participen porque sé que están trabajando. A los demás los invito porque por eso es que están aquí, no porque saben que pueden recibir la clase. Pero los demás no se preocupen, así como ustedes hay un montón de gente también que está recibiendo la clase y simplemente yo sé que están ahí como espectadores, pero no pueden participar porque están en jornada laboral. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lick, gracias. Ya saben, con todo gusto. Si no hay más preguntas, entonces nos retiramos. Nos vemos en la próxima clase, primero Dios. Y estén pendientes ahí de la plataforma para la información que les compartamos. Ok. Muy bien, nos despedimos entonces. Nos vemos. Adiós.